Bien, continúa la preocupación por la crisis de seguridad por la que atraviesa el país. Durante la semana, una carabinera fue atacada con una granada mientras realizaba una fiscalización, mientras que guardias de metro fueron agredidos por desconocidos. Para hablar sobre este tema, estamos con Neftalí Caravantes, ex subsecretario de Carabineros y académico de la Universidad Central. Neftalí, ¿cómo está? Muy buen día. Hola, buenos días, Josefa. ¿Cómo te va? Un saludo a todos los auditores de TVN. Un gusto estar contigo. Bien, partamos por lo más reciente, ¿no? Este anuncio de medidas de las que todavía no se entregan detalles, pero sí desde La Moneda han advertido que ante las presiones, ¿no?, de la oposición y de todos los últimos hechos acontecidos en el último tiempo, hay que enfrentar de una manera diferente este nuevo fenómeno criminal, digamos. Advierten que va a incluir en el fondo un refuerzo en la policía en términos territoriales, también el proceso de expulsión, hacerlo de migrantes irregulares, que también tiene relación con los delitos de manera mucho más ágil, y otros aspectos. ¿Qué visión tiene usted, qué diagnóstico hace sobre esta batería de medidas que anuncia, todavía sin detalles, el gobierno? Bueno, tal como tú señalas en tu introducción, la actualidad da cuenta que las últimas semanas hemos visto hechos muy dolorosos, secuestros, homicidios y el ataque contra una carabinera, tal como tú señalas, en la comuna de Pedro y Reserva de la Cabo Rayén Currihuil. A quien le mandamos un afectuoso saludo y esperamos que se recupere. Y claro, yo creo que la pregunta de fondo que tenemos que estar haciéndonos como chilenos es si estamos a tiempo para enfrentar delitos, ¿no es cierto?, que vienen de la mano del crimen organizado transnacional. Hemos visto que acá hay extranjeros que pertenecen a bandas internacionales que ya tienen, ¿no es cierto?, el interés de instalarse en Chile. Yo pienso que sí, que estamos a tiempo para enfrentar este tipo de delitos. ¿Y cómo? Con un paquete de medidas como lo que tú señalas, por lo cual no debemos bajar los brazos. Yo creo que todavía hay opciones para atacar de buena forma a este tipo de organizaciones. ¿Qué es lo que debemos hacer? Debemos impedir que este delito siga escalando, tal como ha ocurrido en otros países donde el crimen organizado se ha instalado y secuestran a personas comunes. Hoy día, lamentablemente, hemos visto que el secuestro escapa de lo que es el modus operandi de secuestrar a bandas de narcotráfico, ¿no es cierto?, integrantes de estas bandas, sino que se ha ido extendiendo a personas comunes y corrientes, como microempresarios o como empresarios. Pero también yo creo que la derrota, aparte de las medidas que son muy interesantes, ¿no es cierto?, lo que se podría anunciar, yo creo que es bueno también entender de que la derrota en este caso, del crimen organizado pasa por entender que la seguridad debe ser una política de Estado. Se nos acaba el tiempo. Los delitos hoy día son más violentos, se multiplican. Por lo tanto, esta derrota pasa por entender que tenemos que unirnos. Tenemos que, donde todos los sectores políticos, ¿no es cierto?, apoyen esta política de Estado que tiene que ser la seguridad, como son las relaciones exteriores. Cuando nos unimos en relaciones exteriores nos va bien. Por lo tanto, aquí todos tienen que ser escuchados, tienen que hacer sus aportes, tienen que hacer un esfuerzo por terminar con la crítica irrefrenable. Yo creo que esto no puede ser. Tenemos que terminar con el sacar provecho político y, reitero, apoyar este tipo de medidas. Ahora, ¿qué tipo de medidas? Tal como tú preguntas, ¿no es cierto, Josefa? Es interesante. Yo creo que tenemos que ver cuántos fiscales tenemos, en primer lugar. Yo creo que hay que valorar el trabajo que está haciendo la Fiscalía y la Policía. De los últimos 4 secuestros que tenemos en el país, se han desarticulado las 4 bandas. Están todos, ¿no es cierto?, de días en prisión preventiva y esperando lo que es un juicio oral, ojalá el día de mañana, con sentencias condenatorias. Por lo tanto, tenemos que preguntarnos, ¿tenemos la suficiente dotación de fiscales? Sí. Yo creo que una de las medidas que se tienen que anunciar pasan por ahí. La respuesta es no, cae de cajón, ¿no es cierto?, por el momento director que atraviesa el país, tener una mayor dotación de fiscales. Hoy día contamos con 3,6, 3,7 fiscales por cada 100.000 habitantes. Yo creo que esto ni siquiera se acerca al promedio que tiene África. Deberíamos tener sobre 6 o 7 fiscales por cada 100.000 habitantes. Una segunda medida, yo creo que para fortalecer la persecución penal, es que se necesita una nueva ley de extranjería. Yo creo que tenemos que tener un mecanismo eficaz para poder, ¿no es cierto?, expulsar del país a aquellos extranjeros que cometen delitos y que son sorprendidos en Chile, ¿no es cierto?, perpetrando delitos, por ejemplo, el de secuestro. Una tercera medida, yo creo que tenemos que tener un mayor control efectivo en nuestras fronteras. Mientras no lo hagamos, vamos a seguir sufriendo este tipo de problemas. Personas indocumentadas, con armas, con drogas. Neftalí. Nada. Sí, Josefa. Sí, me gustaría detener un punto. Ya vamos a estar hablando de las capacidades, ¿no?, que también es un tema al que hay que ponerle atención, porque en definitiva lo que uno ve a lo largo de los últimos
periodos es que las medidas dicen relación específicamente con, por ejemplo, el control fronterizo, con el tema de la territorialidad, el estar presentes, pero uno dice, pero es que también Carabineros, PDI y el Ejército, la Armada o quienes estén en terreno, es un recurso finito y uno se pregunta cómo vamos a disponer de todos ellos cada vez más si no son tantos. Pero ya vamos a hablar de esas capacidades. Me gustaría detenernos en esto que han mencionado varios expertos. Yo sé que todos hablan, incluso desde La Moneda plantearon en su comunicado ayer que hay una nueva criminología, hay un nuevo fenómeno. Me gustaría igual conocer su diagnóstico, aunque todos más o menos coinciden, pero ¿tiene que ver con que es un nuevo tipo de crimen o es más bien que este tipo de delitos siempre han estado presentes en nuestra sociedad y por algún motivo hoy día está siendo más visible, en consecuencia mucho más alarmante y ayuda también en esta percepción de inseguridad de la población? Porque lo ha dicho el fiscal Ángel Valencia, el fiscal nacional, la curva de secuestros no ha ido más que en ascenso desde el 2017. Quiere decir que toda la vida lo hemos tenido y en el 2017 lo veníamos fraguando hasta convertirse en esto que nos explotó en las manos. Pero tiene que ver un poco con que se hizo más violento, ¿qué cambió? O realmente siempre lo hemos tenido y hoy día está siendo más visible nada más. Bueno, yo concuerdo contigo, Josefa, que hoy día estamos en medio de una crisis de seguridad, quizás la más grave que hemos vivido en nuestra historia republicana, donde estas formas delictuales que tú bien señalas, el secuestro, la extorsión, el homicidio, ¿no es cierto?, hoy día habla de tener bandas en Chile operando mucho más violentas, mucho más irracionales, son crueles y son importadas de otros países que sin duda están afectando la seguridad de nuestra nación. Pero no nos engañemos, yo creo que aquí, frente a la pregunta que si estamos a tiempo, por cierto que tenemos que estar a tiempo, no podemos bajar los brazos, pero tenemos que fortalecer las instituciones que por ley están encargadas de la persecución del delito. Hay algunos que, por ejemplo, con muchos, ¿no es cierto?, anuncios rimbombantes, plantean llamar a la cocina, decretar estados de excepción. Son medidas excepcionales. Yo creo que no. Aquí lo que realmente es fructífero, es benigno, pues fortalecer a las instituciones que están, reitero, encargadas de esta persecución penal, como son el Ministerio Público, a través de sus fiscales, como el Carabineros, de su dotación. Yo creo que aquí no podemos inventar la rueda, tenemos que hacer cosas que están haciendo otros países que han tratado de disminuir la delincuencia y la delictualidad, pero haciendo las cosas en el marco del Estado de Derecho. Ahora, respecto al secuestro, claro, yo creo que sin duda es un delito que no podemos permitir que llegue a Chile. Y sin duda también hay otro caso muy interesante en esta semana que es el caso Hermosilla, ¿no es cierto? Uno dice, ¿pero qué tiene que ver el caso Hermosilla con el secuestro y con el crimen organizado? Claro, ¿qué es lo que está esperando hoy día el crimen organizado? ¿Cuál es la última ventanita que le va faltando para poder operar en Chile? Es básicamente permear el aparato estatal, penetrar ilícitamente, por ejemplo, en el caso Hermosilla, ¿no es cierto?, en la Comisión del Mercado Financiero, Servicio de Impuestos Internos, pero no podemos permitir que esta señal, ¿no es cierto?, llegue a manos de los grupos criminales, ¿no es cierto?, las bandas y penetre el Estado. Por lo tanto, no estamos en esa situación todavía. Tenemos municipalidades que hay casos muy aislados. El gobierno lo mismo, no hay corrupción, pero no podemos permitir darnos este tipo de señales porque realmente son observadas por el crimen organizado y eso tenemos que detenerlo. Ya, o sea, lo que cambió a su juicio tiene que ver con esto que se ha importado, dice usted, o los brazos que tiene el crimen organizado, ya sea a nivel local o transnacional. Eso es lo que preocupa, en el fondo, porque son tácticas, estrategias, modos de operar que no conocíamos. No, me refiero más allá de la violencia, más allá de la brutalidad y la crueldad con la que se puede llegar a actuar, digamos. O sea, aquí tiene que ver un poco con el trasfondo, con quienes están detrás de estos que son la última línea, digamos, del delito, quienes lo ejecutan, pero quienes lo piensan, quienes lo planifican, quienes se enriquecen, quienes están detrás del negocio, por ejemplo, del secuestro. ¿Ese cree usted que es el principal cambio que hay acá? ¿Este es como el foco de este nuevo crimen que estamos enfrentando? Absolutamente. Hoy día vemos lazos transnacionales, por ejemplo, el Tren de Aragua, a través de los gallegos, una banda que está, ¿no es cierto?, instalada en Chile y que gracias al buen trabajo de la Fiscalía de Arica y del norte en general ha podido, ¿no es cierto?, ser desarticulada en parte porque cada cierto tiempo caen en prisión y vuelven a salir y vuelven a delinquir. Vemos brazos del narcotráfico también operando en Chile, lo que es el cartel de Sinaloa. O sea, hay verdaderas redes, y esto es reconocido también por la Fiscalía y por nuestras policías, que están operando en Chile.
Por ejemplo, vamos a preguntarnos qué es lo que hace una granada en manos de un delincuente. En Chile hoy día que daña, como tú señalabas al comienzo de la nota, a nuestra cabo segunda Rayén Curriwil. O sea, ¿qué es lo que hace una granada que es un arma de guerra en poder de estas bandas? Por lo tanto, yo creo que aquí tenemos que investigar, tenemos que desarticular y tenemos que fortalecer a través de nuestra legislación las medidas, ¿no es cierto?, que podamos implementar el día de mañana para poder desarticular a las bandas. Por ahí yo creo que tiene que ir los anuncios que tú me preguntabas, que en el fondo, ¿no es cierto?, tiene que anunciar el gobierno. Yo creo que también tenemos que, reitero, fortalecer el control fronterizo. No podemos permitir el ingreso de personas indocumentadas, portando armas, portando drogas. También mayor control, mayor inversión, por ejemplo, en rayos X, para esta granada que ingresó al país. Seguramente ingresan a fusiles, también hemos visto en Chile. Por lo tanto, no es posible que en nuestros pasos fronterizos no tengamos rayos X para detectar, ¿no es cierto?, este armamento, fusiles, bombas, granadas. Yo creo que se debe agilizar el mecanismo de las expulsiones. A quien haya cometido un delito en Chile tiene que estar rápidamente puesto a la frontera, o ojalá, si existe alguna conversación con el país de origen, poder derivarlo rápidamente a su país de origen. No podemos llenar nuestras cárceles, ¿no es cierto?, con delincuentes extranjeros que solamente vienen a Chile a cometer delitos. Nosotros tenemos que tener una política nueva de inmigración en donde sean, por cierto, muy bienvenidos los extranjeros que vengan a trabajar con su familia, pero Sí. no aquellos que vienen a delinquir. Eso es clave, absolutamente. Sí, o sea, un tema que se ha discutido en extenso y que tiene que ver justamente con todo esto que fue reportando la entrada de personas por pasos no habilitados que convivían de alguna manera con el que viene a buscar un buen futuro, el que viene a buscar más oportunidades, pero también con el que viene a delinquir derechamente. Y ese es justamente lo que ha abierto el debate sobre la necesidad de actualizar la normativa vigente en cuanto a la migración. Pero cuando se le consulta al subsecretario Manuel Monsalve en relación a cuánta espalda tenemos para poder contener todo esto, él dice que estamos capacitados, que tenemos una legislación ad hoc pertinente, que hay equipos especializados, que hay equipos negociadores que conocen cómo actuar. Y en este punto me gustaría conocer también su visión como es subsecretario de Carabineros, en el fondo, que nos pueda contar cómo desde adentro ocurre la actualización. Porque aquí me imagino yo que es evidente, ¿no? Hay equipos especializados para poder enfrentar delitos cada vez más violentos, delitos como los secuestros, etcétera. Pero lo que pasa en la vida diaria, y lo veíamos en una nota hace solo unos minutos, que muchas veces este tipo de delitos violentos, esta manera de actuar la enfrenta el carabinero a pie. El PDI llega una vez que la Fiscalía dice que hay que investigar, pero es el carabinero a pie, el de infantería, el que está muchas veces resistiendo y enfrentando. Ahí vemos incluso gente de seguridad ciudadana enfrentando en primera instancia este tipo de delitos. Entonces, mi pregunta va en relación a cuán frecuente es la actualización, la formación, la preparación para, por ejemplo, las policías. Sí, yo creo que, mira, tú das en el clavo, Josefa, en un hecho que es fundamental, que es el reentrenamiento y la capacitación de nuestros funcionarios policiales, tanto de carabineros como de la PDI. Si tú te fijas en el caso que analizabas hace un rato, el caso de la Granada, a la carabinera Curriwil, Claro. no es el primer caso que nos deja una enseñanza que tenemos que revisar nuestros procedimientos. ¿Cómo llega Carabineros al sitio del suceso? ¿Cómo llega a realizar este control? Lo cual realmente yo me saco el sombrero. O sea, realmente ellos estaban en otra cosa, en una investigación policial. La ¿Qué es cabo lo que suele segundo, ocurrir? Que están en lo otro que suele ocurrir. procedimiento y tienen que ir a atender una emergencia y muchas Tal veces cual. con armas de fuego entre medio, claro. Claro, pero lo que tú señalas es clave, la prevención. Cuando uno llega al sitio del suceso, el carabinero tiene que llegar con otra actitud, o sea, como sucede con otras policías del mundo. Esto habla de fortalecer, reitero lo que tú señalas, la capacitación, el reentrenamiento. Hoy día la delincuencia es letal, ¿Y se les es inhumana. prepara? El delincuente, En el ¿cómo? último periodo, ¿ha existido, por ejemplo, una medida explícita atendiendo la contingencia, ¿no? Lo que estamos enfrentando hoy día, de decir, bueno, Carabineros a partir de el 2022 a la fecha ha recibido ciertas capacitaciones en términos de cómo enfrentar este tipo de delitos, o es algo que no ha sido mayormente atendido? Yo uno diría, bueno, hay que entrenarse. Si hoy día la estrategia es nueva, hay que saber cómo actuar también de manera nueva, ¿no? No, yo creo que ha habido reentrenamiento, sobre todo, no con ocasión de este caso, y sin duda se va a fortalecer con ocasión de la explosión de la Granada. Ha habido
quizás no lo suficiente. Yo diría que hay que seguir fortaleciendo a Carabineros en el reentrenamiento varias veces al año en sus escuelas de formación. Tienen que volver a aquellos que ya están, ¿no es cierto?, en servicio activo, que tienen años de servicio, tienen que volver a capacitarse. Ahora, no existe indumentaria, seamos bien sinceros, no existe indumentaria alguna que permita resguardar la integridad física o la vida de un funcionario policial frente a la explosión de una granada. Por eso que señalábamos las medidas anteriores, que es que no ingrese ojalá este explosivo al territorio nacional. Pero sin duda que es necesario también, por otra vía, avanzar en mayor protección, por ejemplo, en materia de indumentaria. Y ahí me refiero básicamente a las armas de fuego que andan en circulación, que es otro gran tema, en chalecos protectores antibalas, en mejores cascos que sean antibalas, en cámaras, ¿no es cierto?, durante todo su desplazamiento y todo su recorrido, en armamento, acorde también a los nuevos fusiles que hoy día utiliza el crimen organizado. Por lo tanto, yo creo que aquí tenemos que dotar a Carabineros de mayor protección. En buena hora, el gobierno, hace menos de un año, ¿no es cierto?, lanzó el Plan Calle Segura, y ahí se fortalecieron dos áreas, yo diría, claves de la persecución penal. Primero, la indumentaria de Carabineros, mayores medios, radiopatrullas y todo lo que estamos hablando, y por otro lado, la Fiscalía crea, ¿no es cierto?, esta unidad ECO, este equipo que combate el crimen organizado, al secuestro y a los homicidios. Por lo tanto, yo no me quiero quedar tampoco con puras noticias negativas. Yo quiero decir que el momento es complejo, sin duda, hay que actuar rápido, pero no, reitero, no me quiero quedar con una visión pesimista. Yo creo que no es tiempo de bajar los brazos. Este gobierno ha aprobado 38 proyectos de seguridad, pese que se ha invitado permanentemente a la oposición a consensuar acuerdos, igual se ha avanzado. Hay 38 nuevas leyes que hablan, ¿no es cierto?, de una cifra récord en los gobiernos democráticos. Y sin duda, yo creo que la labor de las policías, como tú señalabas, Josefa, es muy determinante, es importante. Por lo tanto, hay que fortalecerla. Más que criticar su actuar, yo diría que hay que fortalecerla, y tenemos que también fortalecer al Ministerio Público. ¿Por qué? Porque la lucha en este caso, el Estado contra la delincuencia no es un asunto ni de izquierdas ni de derechas, sino que de democracia contra la amenaza de la criminalidad. Y aquí es tiempo, por ejemplo, también de aprobar un llamado al Congreso de que apruebe de una vez por todas el Ministerio de Seguridad Pública. O sea, no es posible que tenemos ya el crimen, ¿no es cierto?, sobre la mesa y no seamos capaces, gobierno y oposición, de aprobar el ministerio que va a estar 100% encargado de la seguridad pública y de coordinar el trabajo de las policías. Yo creo que también es tiempo de dar vida a un nuevo sistema de inteligencia. Necesitamos una nueva ley de inteligencia. O sea, ahí son tareas que el Congreso tiene que acometer, tiene que reformar la ley de extranjería, a objeto, reitero, de facilitar el procedimiento administrativo de expulsión de extranjeros en casos justificados. Tienen que seguirse fortaleciendo, reitero, a nuestras instituciones, que es la única vía que ha dado resultados en nuestros países y que yo creo que es lo que nos puede dar la solución acá. Claro que sí, una serie de desafíos y también de temas pendientes que se van presentando a medida que uno va analizando en mayor profundidad el tipo de delincuencia a la que nos enfrentamos hoy día. Y por cierto, se van generando nuevas necesidades, la necesidad también propia de actualizar lo que tenemos, de mejorarlo. Parte de lo que ha marcado esta agenda noticiosa en esta última parte del año. Neftalí, muchas gracias por estar con nosotros. Estábamos hablando con Neftalí Caravantes, ex subsecretario de Carabineros y académico de la Universidad Central. Muchas gracias por estar esta mañana con nosotros. Gracias, Josefa, un abrazo. Chao, chao. Muy bien. Bien, y vamos a cambiar.